soy Mirna Arámbula y esta es la presentación de mi poema Flagelo. Flagelo. Tic, tac. Noche es día y día es noche. El tiempo perdió la cabeza cuerda. Vuelan saetas haciendo que pierda la carrera a troche y moche. Parvo halo luminoso y autor del brote, quien me tiene confinada y me enlerda. Anzuelos de angustia anhela que muerda, congoja que me inunda a medianoche. Mi pena es grande y solo veo cencio. Ven a darme tu paz y haz de mí un roble. No quiero ya el sonido del silencio. Sobre la roca quiero ser inmoble, que sea tu amor lo que yo presencio. Cerca estaré del Padre bueno y noble. Flagelo es un soneto y se compone por un total de 2 cuartetos y de 2 tercetos. Sus versos son endecasílabos, es decir, son versos de arte mayor que tienen un total de 11 sílabas. Y además sus versos son llanos o graves. La última palabra de cada verso es grave, es decir, lleva el acento en la penúltima sílaba y entonces el verso tiene la misma medida que la suma de sus sílabas. No se ve afectado de que se le tenga que sumar una sílaba o se le reste, como sucedería si al final de los versos tuviera palabras agudas o esdrújulas. Entonces, estas reglas no se van a aplicar. Respecto a la métrica y hablando del primer cuarteto, gramaticalmente en el primer verso tendríamos 13 sílabas. Sin embargo, estoy utilizando 2 sinalefas. La primera es con che es, entonces la repetición de la e nos da una sinalefa y luego en día es, a es, la a y la e son otra sinalefa. Si no tuviera esta coma, entonces tendría 3 sinalefas y el verso ya no sería de 11 sílabas. Es por ello que añadí esta coma aquí para romper la sinalefa que existiría entre la A y la I. Pasando al segundo y tercer verso, en estos no utilizo ninguno de estos recursos. Gramaticalmente, ambos versos tienen un total de 11 sílabas. Y finalmente, en el cuarto verso, que es el que da fin al primer cuarteto, tengo 2 sinalefas. La primera se encuentra aquí, en carrera A. La última sílaba y la A forman una sinalefa por la repetición de vocales y luego en la expresión troche y moche, la E y la I forman una segunda sinalefa. Entonces, gramaticalmente yo tendría 13 sílabas gramaticales, pero debido al uso de 2 sinalefas, termino con un verso endecasílabo. En el segundo cuarteto, en el verso número 5, tengo 2 sinalefas que están restando 3 sílabas al conteo gramatical. La primera sinalefa se encuentra en parvo halo. La H es muda, entonces la O y la A constituyen la primera sinalefa. La segunda sinalefa se encuentra en luminoso, en la última sílaba de luminoso, so, y au. Entonces, luminoso y autor. O, I y A constituyen mi segunda sinalefa. De esta manera, el conteo gramatical sería de 14 sílabas y al restarle estas 3 sílabas que se eliminaron con el uso de las 2 sinalefas, tengo nuevamente un verso endecasílabo. Pasando a los versos 6, 7 y 8,
Los 3 versos tienen 13 sílabas gramaticales, pero por el uso de las sinalefas terminan todos con un total de 11 sílabas. Luego pasamos al primer terceto. En el primer terceto, el que vendría siendo el verso 9, mi pena es. A y E constituyen una sinalefa, la E y la I constituyen otra. De esta manera, de las 13 sílabas que tengo, se restan 2, me quedan 11. Vuelve a suceder lo mismo que sucedía aquí en los últimos versos del segundo cuarteto. Lo mismo sucede con el caso de la H, en el que vendría siendo el verso número 10. 2 sinalefas para que queden 11 sílabas. Y en el último verso del primer terceto, A y E forman otra sinalefa. De esta manera, a las 12 sílabas gramaticales se le va a restar una para que quede un total de 11 sílabas. Finalmente llegamos al segundo terceto. Este verso, sobre la roca quiero ser inmoble, tiene únicamente 11 sílabas y son sílabas gramaticales. Y respecto a el verso 13 y 14, en el verso 13, tu amor, la U y la A forman una sinalefa, 12 menos 1 son 11, y en el verso 14, que es el que da fin al segundo terceto, cerca estaré. A y E forman la primera sinalefa y bueno y noble, O e I forman una segunda sinalefa. Es así como a través de el uso únicamente de sinalefas, todos mis versos tienen, todos mis versos son endecasílabos. Ahora vamos a hablar sobre la rima de este soneto. Bueno, pues el patrón de rimas que estoy utilizando es el de el soneto clásico, que sería A, B, B, A. Se vuelve a repetir en el segundo cuarteto lo mismo, A, B, B, A. Y en los tercetos va a cambiar, porque va a ser C, D, C, y luego invertido, D, C, D. Entonces, este es el patrón de rimas que estoy utilizando y ahora vamos a analizarlas una por una. Hablando sobre la A, que van a ser 4 palabras las que van a tener esta rima. Estoy utilizando tanto rima consonante como rima asonante. Las palabras noche, moche y medianoche riman consonantemente porque tienen la misma terminación, que serían estas 4 letras, oche. Y por su parte, la palabra brote, que también es parte de las rimas A, constituye una rima asonante, porque si bien no termina en oche, sino en, pues sí, es brote, entonces no tiene esa terminación. Constituye una rima de tipo A, porque las vocales que tiene, que es la O y la E, son las mismas que el resto de mis rimas A, las que sí son consonantes tienen. Entonces, esta es la explicación de las rimas A. Luego, hablando sobre lo que son las rimas B, que este ya va a ser otro tipo de rima, tengo las palabras cuerda, pierda, enlerda y muerda. Todas estas son consonantes porque terminan en herda. Entonces, esas 4 palabras constituyen las rimas B, en la que todas son
consonantes. Luego pasamos a analizar la rima de ambos tercetos. En lo que viene siendo la letra C, que van a ser 3 palabras de rima C, tengo cencio, silencio y presencio. Estas también son rimas de tipo consonante porque terminan en encio. Entonces, como tienen la misma terminación, por eso son consonantes. Y finalmente vamos a ver las rimas de tipo D, que también son 3. Las palabras con esta rima son roble, inmoble y noble. Al igual que las de tipo C, estas también son rimas consonantes porque terminan en oble. Las 3 terminan en oble, entonces oble. Entonces por eso son rimas consonantes. De esta manera, analizando el patrón de rimas, todas mis rimas son consonantes excepto cuando utilizo la palabra brote, que va a ser asonante con las palabras de tipo A. Pero en cuanto a lo que es B, C y D, estoy utilizando rimas consonantes. Ahora voy a hablar sobre las figuras retóricas utilizadas. Y abriendo un pequeño paréntesis, nada más quiero decir que de no utilizar figuras retóricas, entonces flagelo no sería un soneto y no sería parte del género lírico. Poesía sin figuras retóricas no es poesía. Una vez dicho eso, analizaré el primer cuarteto. Ok, en el primer cuarteto empiezo utilizando una onomatopeya cuando digo tic-tac. Tic-tac es la imitación del sonido del reloj, entonces es por ello que constituye una onomatopeya. Luego uso una antítesis cuando hablo de noche y día. Noche es día y día es noche. Estoy oponiendo 2 palabras contrarias que sería día y noche. Lo contrario de día es noche y lo contrario de noche es día. Entonces, es por ello que este es el ejemplo de una antítesis. Pasando al segundo verso, estoy usando la figura de personificación cuando digo que el tiempo perdió la cabeza. La personificación es atribuir una característica humana a las cosas. Entonces, al decir que el tiempo perdió la cabeza, pues le estoy atribuyendo la característica de perder la cabeza a algo que no es un ser humano. Entonces, es por ello que decir el tiempo perdió la cabeza es utilizar la figura retórica de la personificación. Y finalmente, en el último verso del primer cuarteto, es decir, en el cuarto verso, estoy usando la expresión atroche y moche, que es ejemplo de una aliteración, porque estoy repitiendo un fonema. Sí, cuando lo lees y lo escuchas, se alcanza a sentir esa repetición del fonema, atroche y moche. Pasando al segundo cuarteto, y al decir parvo, halo, luminoso, estoy utilizando la figura de la metáfora porque estoy diciendo que el COVID-19 es un parvo halo luminoso. Y además estoy utilizando lo que es el circunloquio, porque estoy empleando toda una frase. O sea, estoy diciendo parvo halo luminoso. Y aquí se le puede sumar esto en lo del circunloquio. Parvo halo luminoso y autor del brote. Estoy diciendo toda esa frase para decir lo que podré expresar con una sola palabra, es decir, coronavirus. Entonces, con este verso, que sería el verso número 5 o el inicio del segundo cuarteto, estoy usando la metáfora y el circunloquio. Y en el verso 7
utilizo la personificación cuando digo anzuelos de angustia, porque al igual que explicaba anteriormente con lo del tiempo, quien pierde la cabeza, los anzuelos, pues es una cosa, ellos no pueden tener angustia. El estar angustiado puede ser una, un atributo humano, entonces estoy atribuyendo una característica humana a una cosa, anzuelos de angustia. En el primer terceto, cuando digo, haz de mí un roble, estoy utilizando la metáfora. Bueno, los robles tienen simbolismo con la fuerza. Entonces, al decir, haz de mí un roble, metafóricamente estoy diciendo, dame fuerza. Y al final de este primer terceto, vuelvo a utilizar la antítesis. Una antítesis bastante marcada cuando hablo del sonido del silencio. Estoy oponiendo dos ideas, el sonido y el silencio, son cosas contrarias, pero estoy hablando de, ya no quiero el sonido del silencio. Entonces, sí, este es otro contraste o otra antítesis. Y finalmente, en el segundo terceto, estoy utilizando la metáfora cuando digo sobre la roca quiero ser inmoble. Uh, la metáfora está en roca con Cristo. Entonces, al decir roca, me estoy refiriendo a Cristo. Y creo que estas son todas las figuras retóricas que estoy utilizando. Igual podría ser que visto desde otra manera haya algunas más, pero desde mi perspectiva como autor, estas son las metáforas pensadas con las que hice mi soneto. Respecto a la interpretación de este soneto de mi autoría, creo que es importante contextualizar y explicar cuál es el significado que le estoy dando a ciertas palabras. Entonces, cuando digo atroche y moche, me refiero a que estoy perdiendo una carrera de manera disparatada e inconsiderada. Entonces, atroche y moche lo utilizo con ese significado, con el significado de disparatada e inconsideradamente. Luego, cuando digo parvo halo luminoso, parvo significa pequeño. Halo, cuando uso la palabra halo, me estoy refiriendo a... Ok, en astronomía, halo es la circunferencia luminosa alrededor del Sol. Entonces, ya anteriormente lo había dicho, parvo halo luminoso hace referencia al COVID-19. Entonces, halo, esa circunferencia luminosa alrededor del Sol, hace referencia con las coronas que tiene el coronavirus. Se llama coronavirus por la forma que tiene este virus, como de coronas semejantes al Sol. Entonces, por eso cuando digo halo, estoy haciendo referencia a la forma que tiene el virus. Y pues sí, luminoso es pues parte de lo mismo, halo luminoso. Luego, cuando uso la palabra enlerda estoy hablando de entorpecer. Quien me tiene confinada y me enlerda. O sea, que el coronavirus me tiene confinada y me entorpece. Y luego, después, cuando uso la palabra congoja, pues sí, congoja significa angustia y aflicción del ánimo. Es el significado con el que estoy usando esta palabra. Luego utilizo la palabra censio. Censio, al decir censio, estoy hablando de niebla. Mi pena es grande y solo veo niebla, o solo veo censio. Y finalmente, la palabra inmoble, sobre la roca quiero ser inmoble. Inmoble lo estoy usando con el significado de no
que no puede ser movido. Entonces, sobre la roca no quiero ser movida. O sí, o sea, no quiero ser movida de la roca. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez aclarados esas palabras que utilizo y haber aclarado el significado con el que las utilizo, voy a dar la interpretación sobre este soneto. Ahora hablaré sobre la interpretación de mi soneto, de Flagelo. Ah, ok, ahorita explico por qué le puse ese nombre, pero bueno, respecto al primer cuarteto, cuando digo noche es día y día es noche, el tiempo perdió la cabeza cuerda, vuelan saetas haciendo que pierda la carrera troche y moche. Bueno, es importante decir que este soneto lo escribí cuando estábamos en la evaluación pasada y recuerdo tener muchos proyectos y tareas pendientes y que el tiempo no me alcanzaba. Apenas me estaba acostumbrando a todo esto de estar en mi casa encerrada y no me alcanzaba el tiempo. Entonces el día se ha convertido en noche y la noche se ha convertido en día. Mi horario estaba todo al revés, que todavía no, o sea, todavía sigue estando un poquito mal mi horario, pero sí, estoy refiriéndome a eso. Y luego después digo, el tiempo perdió la cabeza cuerda. Esto es porque, como decía, no me alcanzaba el tiempo. Vuelan saetas haciendo que pierda la carrera. Vuelan saetas. Cuando hablo de saetas me estoy refiriendo a manecillas del reloj. Entonces, yo sentía en el momento en el que escribí este soneto que las manecillas del reloj volaban y yo perdía metafóricamente esa carrera de entregar todos mis trabajos a tiempo y que me gustara realmente lo que estaba haciendo. Entonces, sí, en el primer cuarteto estoy hablando de cómo es que el tiempo no me está alcanzando, cómo es que mi horario está todo volteado y, y sí, básicamente es de esto. Luego pasamos al segundo cuarteto donde explico cuál es la causa de todo esto que me está sucediendo. Digo, parvo a lo luminoso y autor del brote, me estoy refiriendo al COVID-19, quien me tiene confinada y me enlerda. Pues sí, el COVID nos tiene en cuarentena. Y personalmente cuando digo me enlerda, pues me estoy refiriendo a que el estar aquí encerrada en casa y estar aquí en cuarentena me hace, pues sí, me entorpece de cierta forma. Y luego continúo diciendo, anzuelos de angustia anhela que muerda. Porque sí, con todo lo que está sucediendo, es muy fácil angustiarse. Congoja que me inunda a medianoche. Finalmente termino el cuarteto expresando, pues sí, o sea, que sí siento algo de esa angustia y esa desesperación. Congoja es la aflicción del ánimo, entonces la aflicción del ánimo me inunda a medianoche. Que aunque esto no es tan literal personalmente, sí expresa de manera poética la manera en la que me siento, o más bien la manera en la que me sentía hace, hace un mes cuando lo escribí el poema. Después dice, mi pena es grande y solo veo cencio. Pues sí, o sea, supongo que no nada más yo me siento apenada por todo lo que está sucediendo. Y solo veo cencio, solo veo niebla. O sea, no veo qué es lo que viene después. Después digo, bueno, hasta este punto del soneto, lo único que he hecho es mostrar cómo me siento, quién es el responsable de que me sienta como me siento. Y sí, pero ahora viene como la respuesta a todo eso que estoy expresando cuando digo, ven a darme de tu paz y haz de mí un roble. En esta parte me estoy refiriendo a Dios. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? O sea, me estoy sintiendo muy mal, aflicción, tengo aflicción en la noche, hay un anzuelo de angustia que, que me puede, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, soy vulnerable a la angustia, a la desesperación, al estrés, a todo esto. Entonces le digo, sí, ven y tráeme paz y hazme un roble, o sea, dame fuerza, hazme fuerte. No quiero ya el sonido del silencio. Y esto tiene un gran trasfondo, o sea, decir
No quiero ir al sonido del silencio, tiene un profundo trasfondo, pero básicamente se refiere como al silencio que personalmente siento, o bueno, sentía hace un mes ah, en cuanto a mi relación con, con Dios, ¿sí? Entonces, no quiero ya el sonido del silencio porque cuando digo solo veo silencio, o sea, solo veo niebla, es como ya no quiero nada más estar escuchando tu silencio. Esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, espero expresarme un poquito en por qué escribí eso. Y finalmente termino diciendo, sobre la roca quiero ser inmoble. Pues sí, eso sí es literal, o sea, ahorita decía cuando explicaba lo de las figuras retóricas que al referirme a la roca me refiero a Cristo, entonces sí, sobre Cristo, no, o sea, no me quiero mover de allí, que sea tu amor lo que yo presencio. Eso también es literal, o sea, creo que sí se entiende. Quiero ver tu amor, cerca estaré del Padre bueno y noble. Eso ya es literal y es la manera en la que cierro el soneto. O sea, quiero estar cerca de Dios y así termino. Entonces sí, este poema habla de, ahora de cuarentena, de cuáles son mis sentimientos respecto a esto, de cómo, o sea, sí, lo que me está pasando respecto a la escuela, los proyectos, que el tiempo vuela y finalmente, pues, para mí, cuál es la solución ante esos sentimientos negativos encontrados respecto a toda esta situación. Y cuando hablo de flagelo me refiero como a la pandemia. Ah, pero es una manera como de que no sea obvio lo que estoy tratando de decir, de hacerlo más literario.